Antes de iniciar, pues quiero contarles algo bastante interesante que sucedió esta semana. Estaba hablando con Santiago Sánchez, un amigo de toda la vida que hemos trabajado durante muchos años en el BPO, y me dio la casualidad que me envió un reel en Instagram sobre ponerse la camiseta y lo que eso implica de verdad para la mentalidad, para la psiquis de una persona. Escuchar esa frase como tan de cliché, como tan de cajón, y que en realidad esconde algo totalmente más turbio en el fondo, y pues que a la final no implica absolutamente nada sino alguna especie de explotación laboral. Esas frases como que aquí somos familia, esto no es un trabajo, es una misión, y cuando llega el jefe diciendo necesito que se pongan la camiseta. Pues ustedes han dicho alguna de esas frases en algún momento o alguien a ustedes se les ha dicho, ¿no? Y pues a la conclusión que llegamos fue que pues que esas son frases de cultura, no, y no de cultura, porque dentro de esas frases también se esconden como cosas un poco más delicadas, más allá de lo que a veces la gente entiende, sobre todo cuando uno es nuevo en la industria, y no estoy hablando del BPO o el call center en general, sino cualquier industria. Entonces, pues vamos a hacer hablar de ese tema el día de hoy. Y pues nada, y pues de esa conversación que tuvimos con Santi, pues ahí logramos descifrar pues que cada una de esas frases que les mencioné antes le está pidiendo a alguien que dé algo, ya sea horas o silencio, sacrificio, y pues que le están prometiendo algo a cambio que casi nunca se paga en la misma moneda. Y pues hoy les quiero mostrar tres empresas donde ese trato quedó documentado y que prometió la camiseta y que costó de verdad. Una la vendió, una la defendió cuando alguien la señaló y una la usó para lavarse las manos cuando todo explotó. Y pues lo de hoy es el discurso de lealtad como herramienta de extracción, como el lenguaje de familia y misión se usa para pedir más de lo que se paga. Y pues que al momento que uno cuestiona eso, pues que se sienta como traición, ¿no? Y pues no, este pues no es un episodio en contra de la cultura de empresarial para nada. Este es un episodio sobre cuando la cultura es una factura básicamente disfrazada. Entonces, pues nada, Santi, este episodio va dedicado a su merced para seguir charlando cositas más adelante. Buenas y santas, feliz día, feliz tarde o feliz noche, cualquier día que este sea. Esto es Behind the Cue, episodio 25. Ponerse la camiseta no describe nada. No dice qué hacer, no dice cuánto y no dice hasta cuándo. Y pues esa vaguedad no es un accidente de redacción, es lo que la hace útil. Ahora quiero que compárela con una instrucción real. Necesito que se quede hasta las 8 el jueves. Es una petición. Tiene límite, tiene fecha y en teoría tiene una compensación que se puede discutir. Ahora, necesito que se ponga la camiseta, no tiene nada de eso, no tiene techo. Y pues como no tiene techo, pues tampoco tiene una forma de decir que ya se cumplió. Nadie se pone demasiada camiseta, siempre se puede pedir un poco más. Y ahí está el primer truco. Convierte una petición con límite en una identidad sin límite. Ya no es trabaje estas horas extra, es sea el tipo de persona que trabaja las horas que hagan falta. Y una identidad no se le pone techo, simplemente se vive. Y pues el segundo truco es peor, y es el que les voy a mostrar hoy con nombre y apellido. Si ponerse la camiseta es quién es usted, entonces no ponérsela no es un desacuerdo laboral, es una traición de carácter. Y pues nadie negocia con un traidor. Por eso el lenguaje de familia es tan útil para quien lo usa.
Y pues eso convierte cada conversación sobre condiciones de trabajo en una conversación sobre lealtad personal, y en esa conversación usted siempre pierde. Y pues hay un tercer truco que es mucho más silencioso, que es el que hace que los otros dos funcionen. Ese lenguaje de familia es el que desactiva las herramientas normales de negociación, no porque las prohíba, sino porque las vuelve de mal gusto. Y pues en una familia usted no piden aumentos con una hoja de cálculo comparando el mercado. Eso sería frío y calculador, poco de equipo. En una familia no se contrata un abogado laboral quien se siente maltratado. Eso sería una traición, no un derecho. Y pues en una familia, cuando alguien se va a la competencia, no se dice que consiguió mejores condiciones. Se dice que no aguantó o que no tenía la camiseta puesta. Y pues fíjense lo elegante de que es el mecanismo. Aunque nadie lo diseñe con esa palabra en la cabeza, no hace falta prohibir que la gente negocie. Basta con que negociar se sienta incómodo, totalmente ajeno y hasta un poco sucio. Y pues la gente casi siempre evita lo que se siente sucio, aunque le convenga. Y no estoy hablando de en abstracto. Tengo 3 empresas donde esto no fue un ambiente incómodo. Fue un mecanismo con plata de por medio, con nombres, con fechas y con consecuencias que se pueden contar. La primera la vendió mejor que nadie y se llamaba literalmente We, nosotros. WeWork, si no la conoce por el nombre, la conoce por el negocio, que son oficinas compartidas, de diseño bonito, con cerveza gratis y clase de yoga los martes. Y pues lo que vendía puertas afuera era espacio de oficina, pero lo que vendía puertas adentro a su propia gente era otra cosa. Pertenecer a We, a la comunidad, a la misión de, cito el espíritu de la empresa, elevar la conciencia del mundo. Y esa misión tenía un ritmo de trabajo que iba con ella. Jornadas largas, fiestas hasta tarde que también eran trabajo. Mejor dicho, la fusión total entre vida social y vida laboral, presentada no como exigencia, sino como un privilegio. Usted no está cansado, está viviendo la cultura. Y el discurso funcionaba porque era seductor de verdad, no porque fuera torpe. La empresa no vendía escritorios, vendía pertenencia. Y a quien entraba a trabajar ahí no sentía que firmaba un contrato, sentía que se sumaba a un movimiento. Y pues eso trajo gente talentosa dispuesta a dar mucho más de lo que cualquier oferta salarial competidora les hubiera pedido. Y pues porque precisamente no se sentía como una transacción. Y ahí está la trampa exacta de este primer caso. Mientras la misión se sintió como un regalo, nadie llevó la cuenta. Nadie preguntaba cuántas horas extras representaba vivir la cultura, porque preguntarlo se sentía mezquino, como pedirle recibo a un amigo. La comunidad no se factura. Por eso funciona tan bien para quien la usa. Es la única deuda que el propio deudor se niega a cobrar. Y pues entonces llegó la cuenta. Imagínense que para noviembre del año 2019, WeWork despide a 2.400 personas, más o menos una de cada 5 de toda su plantilla. Y pues el paquete que les ofrecieron fue 3 meses con sueldo y beneficios completos, sin trabajar, y un mes adicional de indemnización. A cambio, tenían que firmar que renunciaban a demandar a la empresa y además aceptar una cláusula que les prohibía trabajar para la competencia entre 6 meses y 1 año más o menos. Ahora vamos a la otra puerta. El fundador, el señor Adam Neumann, salió de la empresa el mismo año y su salida la negoció directamente con SoftBank, el inversionista que tomó el control. Y esa está en el comunicado oficial de la propia SoftBank, no un rumor de prensa. Un fee de asesoría de $185 millones y una línea de crédito de 500 millones para que pagara sus préstamos personales. Y hay una segunda parte, porque la historia no termina ahí. SoftBank intentó después de dar marcha atrás en parte del acuerdo. Hubo una demanda
y en marzo de 2021 llegaron a un arreglo final. Y pues la propia SoftBank lo anunció así, y les voy a leer el comunicado verbatim, literal. Comunicado oficial SoftBank Group Corp, marzo del 2021. Approximately USD 1.6 billion will be paid by SoftBank Group Corp. Como acuerdo final para la salida de Newman, en un comunicado que ni siquiera desglosa el número completo. Un empleado despedido, 3 meses de sueldo, 1 mes de indemnización y una firma renunciando a sus derechos. El fundador, por su lado, $1.600 millones confirmados por la propia empresa que lo estaba sacando. El que parte y reparte se queda con la mejor parte, decimos. Pero fíjense en lo que el dicho no dice. No dice que el que reparte lo haga a la fuerza, ni a escondidas. Newman repartió a la luz del día con comunicado de prensa y todo, y aún así se quedó con la mejor parte, porque el que reparte también decide que cuenta como parte justa, y esa decisión nunca se vota en asamblea de empleados. Somos familia nunca fue una descripción de WeWork, fue el precio que le puso a las horas de su gente, y cuando llegó la hora de repartir de verdad, pues la factura se cobró completa a los que menos podían pagarla. Resulta, pasa y acontece que una encuesta interna después de todo esto encontró que el 85% de los empleados consideraba injusto el paquete de salida de Newman frente al suyo. No hizo falta explicárselo con diapositivas, lo sintieron todos en el bolsillo. Y pues hay una escena reportada por el Wall Street Journal que resume mejor que cualquier cifra de qué estaba hecha esa cultura. En una reunión donde Newman tenía que anunciar recortes de personal, entraron empleados repartiendo shots de tequila, hubo brindis y a los pocos minutos entró a tocar en vivo Daryl McDaniels de Run DMC. Escúchenlo otra vez. Le estaban anunciando a la gente que se quedaba sin trabajo con un tequila en la mano y un rapero de gira tocando de fondo. Y no es una anécdota de exceso. Es la cultura de somos familia, funcionando exactamente como funciona siempre. La fiesta la sigue pagando y disfrutando el que reparte. Mientras a los que les toca del otro lado de la noticia, pues les sirven un shot para que se la traguen mejor. Y pues imagínense que la misma mentira que le vendieron a los empleados, se la vendieron a los inversionistas con otro nombre. Resulta, pasa y acontece que en agosto del 2019, WeWork presentó los papeles para salir a bolsa con una valoración implícita de $47.000 millones. Y adentro de esos papeles había una cifra inventada que se llamaba, sin ironía, Community Adjusted EBITDA. Mejor dicho, una ganancia, entre comillas, ajustada por comunidad, que le restaba el cálculo normal, no solo el de siempre, sino también el arriendo, el mercadeo, los gastos administrativos y hasta el diseño de las oficinas. Y en 6 semanas, cuando el mercado terminó de leer la letra chica, pues la valoración se desplomó por debajo de $20.000 millones. Después habló de $10.000 millones, un 80% menos de lo que pedían al principio, y pues la oferta se retiró. La misma palabra comunidad que servía para no pagarle horas extras a un empleado, servía también para inventarle una ganancia a un inversionista. No era un lenguaje de cultura, era un lenguaje de contabilidad simplemente aplicado donde hiciera falta esconder un número real. Y pues si WeWork es la mentira vendiéndose, este segundo caso es la mentira defendiéndose, porque toda familia disfuncional tiene una regla no escrita. Lo que pasa adentro se queda adentro, y quien la rompe no rompió una regla, rompió la familia, y no estoy hablando de Rápidos y Furiosos. Estoy hablando de Uber en el año 2017. Y pues resulta que Susan Fowler era una ingeniera de software ahí, y publicó en su propio blog un relato, con fechas y con nombres de cargos de su año en la empresa. Y se los voy a leer directo de su texto sin intermediarios. El primer día. Su primer día, un manager le propuso tener sexo con él por chat de la empresa.
ella lo reportó a Recursos Humanos con capturas de pantalla incluidas. La respuesta que recibió en sus propias palabras. Y esto ustedes lo pueden leer en el blog personal de ella, de Susan Fowler, del 19 de febrero de 2017. Y ella escribe: "This was clearly sexual harassment and he was propositioning me. It was this man's first offense. Y la razón para no sancionarlo con más fuerza. He was a high performer. Esto fue claramente acoso sexual y me estaba haciendo proposiciones. Era la primera vez que este hombre cometía un delito". Ahora quiero que lo escuchen despacio. Recursos Humanos admitió que era acoso y lo dejó pasar porque el acosador rendía bien en sus números. Eso ya es grave, pero lo que viene, que es para mí el corazón del episodio de hoy, cuando intentó salir del equipo. Imagínense que Fowler pidió traslado a otro equipo, lejos de ese ambiente, y para poder trasladarse pues necesitaba una buena evaluación de desempeño. Su evaluación, que ya había pasado por el proceso oficial de calibración, fue cambiada después, bajada. En sus palabras: "My performance review and score had been changed after the official reviews had been calibrated. I didn't show any signs of upward career trajectory." Se los traduzco. Mi evaluación de desempeño y mi puntuación fueron modificadas después de que las evaluaciones oficiales fueran calibradas. No mostré ningún indicio de una trayectoria profesional ascendente. Y pues ella no dijo nada, no denunció nada y no rompió ninguna regla. Simplemente quería irse. Y para impedírselo, alguien manipuló un documento oficial después de cerrado. Y la frase que a mí me deja frío, la que resume todo el mecanismo del episodio de hoy es esta. Cuando ella reportó una amenaza de represalia de un manager, esto fue lo que le dijeron otra vez en sus palabras exactas. "California is an at-will employment state," he said, "which means we can fire you if you ever do this again." They both admitted that this was illegal, but none of them did anything. California es un estado donde el empleo es a voluntad, dijo, lo que significa que podemos despedirte si vuelves a hacer esto. Y sobre lo que dijo Recursos Humanos, pues ambos admitieron que esto era ilegal, pero ninguno hizo nada. Y escuchen eso de nuevo. Admitieron que era ilegal y no hicieron nada. Porque el problema en ese momento no era la ley, era que ella había dejado de comportarse como familia y había empezado a comportarse como alguien con derechos. Y pues el que calla otorga, dice el refrán, ¿no? Pero acá hay que voltearlo. El que calla no siempre está de acuerdo. A veces calla porque ya le enseñaron, con nombre y apellido, cuánto cuesta no callar. Y quiero que noten algo antes de seguir. Nada de esto pasó en la sombra. Y Uber tenía publicados 14 valores culturales que sus propios fundadores repetían en cada presentación a inversionistas. El número 7 textual era "Always be hustling". Mejor dicho, siempre en modo chambeador. Otro, casi de manual, se llamaba "Meritocracy and Toe-Stepping". La mejor idea siempre gana, aunque para defenderla tenga que pisarle los callos a alguien más. Escúchenlo otra vez pensando en lo que le acabo de contar de Fowler. Un valor corporativo publicado que literalmente premia pisar callos ajenos en nombre de la mejor idea. No hace falta imaginar cómo se usó esa frase para justificar un ambiente donde señalar algo incómodo se trataba como un ataque personal, no como una idea más compitiendo por ganar. El lenguaje de familia intensa, de dar todo por la misión, no era un efecto secundario de la cultura de Uber. Era la cultura de Uber, publicada, celebrada y usada para reclutar. El post de Fowler se publicó de todos modos, y lo que destapó fue tan grande que en cuestión de meses cayó Travis Kalanick, el CEO fundador, y Uber contrató a un exfiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, para investigar toda la cultura de la empresa desde cero. Pero fíjense en el costo de que esa historia saliera a la luz.
y pues no fue gratis para ella. Tuvo que aguantar amenazas, que la empresa contratara investigadores para seguirla y una ola de acoso público que le cambió la vida. Y pues la verdad salió. El precio de sacarla la pagó una sola persona sin ayuda de nadie de adentro. Y cuando por fin investigaron, la magnitud de lo que encontraron confirmó que Fowler no era un caso aislado. El bufete contratado revisó 215 denuncias de acoso, algunas hasta con 5 años de antigüedad, sobre 3 millones de documentos internos. Al final, Uber despidió a más de 20 personas, tomó acción correctiva en otros 58 casos y decidió no actuar en 100 más. 215 denuncias represadas durante años. Y eso no fue una amenaza podrida. Fue un cajón entero que nadie había abierto porque abrirlo se sentía como traicionar al equipo. Y por si alguien piensa que esto era solo un problema de mandos medios sin supervisión, hay un video grabado por la cámara del tablero de un carro que muestra al propio Kalanick haciendo exactamente lo mismo cara a cara. Un conductor de Uber, Fauzi Kamel, le reclamó en persona que los recortes de tarifas le habían hecho perder $97,000. Y la respuesta del director general grabada textual dice: "Some people don't like to take responsibility of their own shit. They blame everything on their life on somebody else." A algunas personas no les gusta hacerse responsables de sus propios problemas. Le echan la culpa de todo en su vida a alguien más. Obviamente pues omití el shit, pero ustedes ya saben qué significa. Un conductor señala un problema real con cifra y con nombre. Y la respuesta del hombre más poderoso de la empresa es exactamente el mismo movimiento que le hicieron a Fowler: convertir el reclamo en un defecto de carácter de quien reclama. El video se hizo público y Kalanick tuvo que salir a disculparse admitiendo que necesitaba, en sus palabras, cambiar fundamentalmente como líder y madurar. No fue un mando medio nervioso el que hizo esto, fue el fundador en su propia voz hacia la persona con menos poder posible en toda la cadena. Y pues los dos casos anteriores muestran cómo se vende la mentira y cómo se defiende cuando alguien la señala. Pero este tercero muestra qué pasa cuando revienta sola, sin que nadie tenga que denunciar nada, porque los números terminan hablando por sí solos. Este caso ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero vuelvo y lo traigo a colación por esto mismo. Se trata de Wells Fargo, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, que quería distinguirse vendiéndole a cada cliente varios productos a la vez. Estamos hablando de cuentas de ahorro, más una tarjeta de crédito, más una banca en la línea, mejor dicho, todo junto. Y pues puso metas de ventas agresivas y un programa de incentivos económicos atado a cumplirlas. Y pues de puertas adentro, según se ha reportado ampliamente, la meta se conocía con el mote pegajoso de 8 is great, el 8 es grandioso. Obviamente la vez pasada quería traerlo como el grandiocho, yo sé que es chiste de papá, pero bueno, me perdonarán. 8 productos por cliente es lo ideal básicamente. Y 8 no era el número de siempre. El promedio de productos por cliente en la industria bancaria rondaba a los 6. Pero Wells Fargo no estaba manteniendo un estándar. Estaba subiendo la vara por encima de lo que el resto del sector consideraba razonable y llamándolo great, grandioso, para que sonara a logro y no a exigencia. Y pues esa meta no se cumplía en horario de oficina. Un grupo de senadores, después del escándalo, pidió una investigación federal separada sobre si Wells Fargo había violado leyes laborales, empleados que hacían horas extras sin pago, noches y fines de semana para intentar alcanzar la cuota antes de que se las descontaran del bono o les costara el puesto. Y pues la camiseta otra vez resultó siendo horas no pagadas con otro nombre. Miles de empleados para cumplir esa meta y no perder el bono, o directamente para no perder el trabajo. Y pues ellos hicieron algo que el propio regulador describió con un nombre técnico: simulated funding.
financiamiento simulado. Se los voy a traducir a cristiano para que me entiendan. Lo que hacían es que abrían una cuenta a nombre de un cliente real sin que el cliente supiera. Y para que esa cuenta contara como activa ante el sistema de incentivos, pues movían plata de otra cuenta del mismo cliente, esa sí autorizada, para financiarla temporalmente. El cliente pues ni se daba por enterado hasta que le empezaban a cobrar comisiones por una cuenta que nunca pidió. Y el resultado de todo esto, en la propia cifra del regulador, fue de 1.534.280 cuentas. Casi se me va al aire. Y que fueron potencialmente abiertas sin autorización. Y pues de esas, unas 85.000 llegaron a cobrarles al cliente cerca de $2 millones en comisiones que el banco tuvo que devolver. Y eso no pasó en una mala semana. El propio Consent Order define el periodo relevante como el que va de mayo del 2011 a julio de 2015. Más de 4 años de esto ocurriendo sin que la estructura que lo hacía rentable cambiara. 4 años son demasiado tiempo para llamarlo un error de un empleado aislado y muy poco tiempo comparado con lo rápido que se puede cambiar una meta de ventas cuando de verdad se quiere cambiarla. Y hay un detalle que a mí me parece el más incómodo de todo el caso. El banco ya lo sabía. Imagínense que en 2013, 3 años antes de la multa, en medio del periodo relevante que acabo de leerles, el periódico Los Angeles Times publicó una investigación sobre exactamente esta práctica en el sur de California. Y pues Wells Fargo despidió entonces a unos 30 empleados por abrir cuentas y emitir tarjetas sin que el cliente lo supiera. En algunos casos hasta falsificando firmas. O sea que la respuesta de 2013 fue idéntica a la de 2016. Despedir a la gente de abajo. Y pues tuvieron 3 años de aviso con nombre de periódico y todo. Y pues la meta que hacía rentable la trampa pues siguió intacta hasta que un regulador federal la tumbó por la fuerza. Sobre el castigo de arriba, en septiembre de 2016, el entonces presidente ejecutivo, el señor John Stumpf, tuvo que sentarse frente al comité bancario del Senado. La senadora Elizabeth Warren se lo dijo en la cara y quedó grabado. Lo acuso de liderazgo sin agallas, por no devolver ni un centavo de su compensación mientras la culpa caía sobre empleados de sucursal que simplemente ganaban una fracción de su sueldo. Le dijo textual que debía renunciar. Desde esa audiencia, la junta directiva de Wells Fargo le quitó a Stumpf $41 millones en acciones no consolidadas, le suspendió el sueldo durante la investigación y le negó el bono de ese año. Warren lo llamó un pasito en la dirección correcta, muy lejos de la rendición de cuentas real. Stumpf pues renunció semanas después. Compare las dos cifras un segundo. 41 millones a una sola persona después de una audiencia pública y con un senador presionando en cámara. Y 5.300 despidos sin audiencia, sin cámara, sin que nadie tuviera que dar la cara ante nadie. Cuando esto se destapó, pues hubo consecuencias. 3 organismos distintos, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, el Regulador Bancario Federal y la Fiscalía de Los Ángeles, le impusieron multas que sumadas llegaron a los $185 millones y pues obvio hubo despidos, muchos despidos. Estamos hablando que 5.300 personas. El propio documento del regulador lo dice sin adorno, fueron los empleados los sancionados. Y pues no hay una línea equivalente sobre quién fijó la meta que hizo rentable hacer trampa. Y entre esos miles hay al menos un nombre que vale la pena decir completo. Claudia Ponce de León, en 2011, el primer año del periodo que cubre el Consent Order, llamó a la línea de ética de Wells Fargo a reportar que sus compañeros estaban abriendo cuentas falsas para cumplir la meta. ¿Qué pasó? Pues que la despidieron 3 semanas después. 3 semanas.
No hizo falta un año de investigación interna ni un comité. Denunciar por el canal oficial, el mismo que la empresa dice que existe para esto, le costó el trabajo en 21 días. Y esto no fue un caso aislado que se corrigió con el tiempo. Y pues imagínense que años después, ya con el escándalo destapado y la empresa bajo la lupa de todo el país, un organismo laboral federal, la agencia que investiga represalias contra denunciantes, pues le ordenó a Wells Fargo pagarle $5,4 millones a otro empleado despedido en 2010 por reportar fraude a la misma línea de ética y reinstalarlo en su puesto 7 años después. Y en 2022 ordenó otro pago, esta vez de más de 22 millones, a un gerente de banca comercial despedido por escalar denuncias de manipulación de tasas de interés. O sea que el patrón de castigar a quien denuncia no se apagó cuando llegó la multa de 2016. Siguió con nombres distintos durante más de una década. Cría cuervos y te sacarán los ojos, dice el dicho, para hablar del que cría algo que después se le vuelve en contra. Pero démosle la vuelta. Aquí no criaron cuervos que salieron malos por su cuenta. Criaron cuervos hambrientos a propósito con una meta que no se podía cumplir limpio. Y cuando picotearon, los culparon a ellos por picotear. La meta se fijó arriba, el bono se pagó arriba. Y pues cuando hubo que poner la cara la pusieron 5.300 personas que nunca decidieron cuánto debían vender un banco. Y pues quiero que noten el patrón completo, porque ya cerramos el círculo. El mismo lenguaje de dar el máximo por el equipo que en WeWork vendía sacrificios sin pago y que en Uber convertía en traición cualquier queja, en Wells Fargo terminó siendo la excusa perfecta para que el castigo cayera abajo y la meta se quedara arriba intacta. Ahora pónganlos uno al lado del otro, una vez más, porque acá es donde el episodio se cierra. WeWork vendió la camiseta Somos Familia y la familia trabaja gratis las horas que hagan falta. Uber la defendió. Cuestionarla la convierte a usted en el problema y no en quien tiene la razón. Y Wells Fargo mostró qué pasa cuando reinventa. La meta se queda arriba intacta y el costo se reparte abajo. Durante años la lectura fácil de estos tres casos ha sido se les fue de las manos la cultura, que WeWork se emborrachó con su propia mística, que a Uber se le descontroló el ambiente de hustle, que a Wells Fargo un puñado de empleados deshonestos le mancharon una buena marca. Yo creo que esa lectura es cómoda y por eso se repite tanto, y creo pues que está totalmente equivocada. No fallaron viviendo la cultura. La cultura era simplemente el mecanismo funcionando exactamente como se diseñó. Pedir más de lo que se paga, hacer que cuestionarlo cueste caro y tener siempre a mano a quien culpar cuando la cuenta llegara. Esto no es una teoría de conspiración con ejecutivos frotándose las manos en una sala oscura. Es más simple y más incómodo que eso. Si un sistema de incentivos premia la extracción y el lenguaje de familia hace que cuestionar la extracción se sienta como traición, pues ese sistema va a extraer hasta que algo reviente. No porque alguien lo planeó paso a paso, sino porque esa es la dirección en la que empuja el diseño, con o sin mala intención en el día a día. Y pues si esto les suena parecido a algo que ya tocamos en este podcast, pues no es casualidad. En el episodio sobre el desgaste de un equipo a largo plazo, hablamos del burnout como acumulación silenciosa. Esto es la otra cara de la misma moneda. El burnout no siempre es un accidente de exceso de trabajo. A veces es el resultado esperado de pedir sacrificio con lenguaje de amor y pagarlo con lenguaje de negocio. Y antes de que alguien piense que esto es cosa de startups con inversionistas locos, de apps de transporte o de bancos con miles de sucursales, pues quiero bajarlo a una escala más chica porque el mecanismo no necesita ninguno de estos tamaños para funcionar. No hace falta un fee de $185 millones para que exista la simetría de WeWork.
Basta con que usted se quede hasta tarde porque el equipo lo necesita, mientras nadie más se queda, y que eso nunca aparezca en ningún lado más que en el cansancio de quien se quedó. No hace falta un investigador contratado por la empresa para que exista el mecanismo de Uber. Basta con que la persona que señala el problema deje de ser invitada a las reuniones importantes poco a poco, sin que nadie lo diga en voz alta. Y pues no hace falta 1,5 millones de cuentas falsas para que exista el mecanismo de Wells Fargo. Simplemente basta con que una meta de ventas que solo se puede cumplir limpio la mitad de los meses y con un jefe que prefiere no preguntar cómo se cumplió la otra mitad. La pregunta que le queda entonces no es ¿tengo mala cultura? Es más incómoda todavía. ¿Qué está pidiendo mi cultura que no estoy pagando? ¿Y qué le pasa a mi equipo a quien lo señala? 3 movidas, una para cada caso. Ninguna pide un consultor de cultura ni un retiro corporativo. La primera, ponga precio, de WeWork. Tome cualquier frase de las que abrió el episodio, necesito que se pongan la camiseta, aquí somos familia, o dé el máximo para el equipo, y tradúzcala a algo con números y con techo antes de pedirla otra vez. ¿Cuántas horas exactas? ¿Hasta cuándo? ¿Se paga, se compensa o se reconoce de alguna forma, no sea una palmadita en la espalda? Pero ojo, si la respuesta sincera es no sé, las que hagan falta, eso no es cultura fuerte. Es una factura sin monto, y las facturas sin monto siempre terminan siendo más altas de lo que cualquiera hubiera aceptado por adelantado. Un ejercicio de 30 minutos. Pídale a su equipo por escrito y sin firmar que estime cuántas horas fuera de lo pactado dieron en el último mes porque tocaba o porque el equipo lo necesitaba. Va a haber sorpresas. Casi nunca son las horas que usted se imagina y casi nunca están donde usted cree que están. La número 2. Haga barato cuestionar, lo de Uber. Pregúntese con honestidad. La última vez que alguien de su equipo le señaló un problema incómodo de usted, de un compañero con buen desempeño, de una decisión suya, ¿qué le pasó a esa persona en los meses siguientes? ¿Subió? ¿Se quedó igual? ¿O se le empezó a hacer más difícil la vida sin que nadie le dijera en voz alta? Si no tiene la respuesta clara, ese es el dato. La trampa, decir, aquí todos pueden opinar, no cuesta nada. Lo que cuesta y lo que de verdad se nota es si opinar en contra de alguien que rinde bien tiene el mismo costo que opinar en contra de alguien que rinde mal. Una forma de medirlo sin depender de la memoria de nadie, simplemente revise las últimas 2 o 3 personas que renunciaron o pidieron traslado de su equipo. Antes de irse, ¿habían señalado algo incómodo? No hace falta que sea la única razón. Si aparece más de una vez en el patrón, ya no es coincidencia. La número 3. Separe la meta del castigo, lo de Wells Fargo. Y esto es muy claro porque antes de fijar la próxima meta agresiva para su equipo, pregúntese una cosa que casi nadie le pregunta antes de fijarla. Si alguien hace trampa para cumplirla, ¿quién más comparte la responsabilidad además de esa persona? Escríbalo, aunque sea para usted mismo, antes de que pase, y no después. Obviamente la trampa es fácil escribir las responsabilidades de quien hizo trampa y sentir que ya cumplió el ejercicio. Si su meta es tan agresiva que cumplirla limpio es casi imposible para alguien promedio, parte de esa responsabilidad ya es suya antes de que nadie tramposee nada. Y pues ninguna de las 3 pide que deje de exigir, simplemente piden que lo que exige tenga precio, que cuestionarlo no cueste la carrera de nadie, y que cuando algo salga mal, usted mire primero la meta que fijó antes de mirar quién la incumplió. Y pues antes de cerrar, una pregunta para ustedes y me la pueden dejar en los comentarios de Spotify o de Apple Podcast o me pueden enviar un correo. De las 3 frases que abrieron el episodio, familia, misión, camiseta, ¿cuál se dice más seguido en su operación? ¿Y qué está pagando de verdad quien la escucha?
Si este episodio le sirvió, pues dos formas de ayudarme sin que le cueste nada. La primera, pues deje una reseña de 5 estrellas en Spotify y compártalo con esa persona de su equipo a la que alguna vez le pidieron que se pusiera la camiseta sin explicarle qué significaba eso en horas y en plata. También estoy en LinkedIn escribiendo sobre estos mismos temas. Ahí me puede buscar como Andrés Bermúdez Rodríguez y mándeme un mensajito por si algo de hoy le tocó alguna fibra. Y pues la próxima semana les voy a contar por qué lleva 4 meses sin llenar una vacante. Y no es porque no haya candidatos precisamente, es porque está pidiendo un perfil que no existe por lo que está pagando. Yo soy Andy y esto fue Behind the Queue.